Aclaro más que nada para que los que no conocen mucho la modalidad que suelo tomar. Normalmente al principio siempre pregunto lo que sean dudas o cualquier cuestión, obviamente de temas referidos a lo que sea, básicamente análisis técnico o de mercados en sí. Y luego ya comenzamos con algún tema. Si quieren proponer un tema que les parezca más relevante para cada uno, no hay ningún problema. Si no, arrancamos con un tema más o menos a temario. Bien, TradingView es de acceso gratuito, sí, se loguea directamente con tu cuenta de Google y tenés acceso gratuito. Obviamente también hay una versión premium en la cual tenés algunas funciones extras que particularmente como mayor utilidad está la parte de poder colocar múltiples gráficos en una sola ventana, eh, o múltiples temporalidades también, lo que lo vuelve más, digamos, eficiente en líneas generales. Pero la verdad es que tampoco es algo totalmente necesario. Otra función que tiene, que también es muy práctico, es que se puede abrir en múltiples computadoras al mismo tiempo con la versión premium. Y hay dos o tres tipos de credenciales premium que vas aumentando, digamos, la cantidad de cosas que puedes hacer. Otra función es la cantidad de indicadores, que puedes aumentar más de 3 indicadores. Igual normalmente yo no recomiendo mucho tener más de 3 indicadores. En lo posible, para mi gusto particular, cuanta menor cantidad de indicadores se utilicen, mejor. Pero bueno, eso va en definición un poco de la personalidad que toma cada uno en el momento de operar. Eh, ¿Cómo colocar Fibonacci? Ok, ahí lo explicamos. TradingView solo se usa. Normalmente TradingView solamente se utiliza para lo que es análisis, por una cuestión de que, por más de que se pueda operar, no específicamente binarias, de hecho TradingView lo único que se podría operar son CFDs o futuros, cuestiones de ese estilo. También hay un poco de acciones, pero solamente se pueden enlazar con dos o tres brokers que son Wanda, FXCM, y no recuerdo si actualmente tiene algún otro más. La mayoría lo utiliza solamente como análisis y es raro ver a alguien que lo use para operar. Normalmente para operar se utiliza la plataforma que recomiende el broker que utiliza. Puede ser, en el caso de CFD, MetaTrader, en el caso de binarias, particularmente yo recomiendo más que nada IQ, y en el caso de futuros puede ser Ninja, por ejemplo. Ahora vamos con lo de FIBO. ¿En qué tiempo operas? Particularmente para el tiempo de expiración de las operaciones, yo prefiero operar a máximo 5 minutos. Normalmente menos de 5 minutos tampoco, pero siempre estoy en una linealidad entre 5 y como muy bajo 3 minutos si hay mucha volatilidad. Pero normalmente no bajo de los 3 minutos y no paso los 5 para lo que es binarias. El tema de Fibonacci, principalmente Fibonacci, bueno, ayer estuve explicando un poco de eso, pero más que nada el punto principal de Fibo es poder interpretar correctamente el impulso. La gran mayoría no tiene problemas con Fibo, o mejor dicho, voy a destacar los errores que comete la mayoría con Fibo para hacerlo relativamente sintético. El primer error típico es considerar que Fibonacci va a medir momentum o un impulso rápido y no evaluar el contexto en el que se está dando o el tiempo con el que se está dando. Si uno observa un impulso que tiene menos de 10 velas, es porque en realidad solamente es momentum, no es impulso en realidad. El impulso describe o se podría decir que es principalmente la función o la representación de la idea de la tendencia. Obviamente un impulso todavía no se provocó el retroceso, y mejor dicho, para que se consolide un impulso tiene que haber un retroceso. Lo que buscamos con Fibonacci es precisamente saber dónde va a terminar ese retroceso. Pero normalmente el error más común es agarrar partes que son de ruido únicamente como, digamos, impulso. Vamos a intentar demostrar un ejemplo lo más claro posible. Bueno, acá hay algo bastante marcado, no sé si va a ser el mejor. Vamos a ver si los números que esta ahora mucho no me... Ahí está. Bien, por ejemplo, este es un error bastante típico. La gran mayoría acaba de escribir, o mejor dicho, vamos a dibujarlo para que sea más gráfico. La gran mayoría va a describir acá, por ejemplo, esto como un impulso, retroceso, hasta acá estaríamos bien. Después muchos van a describir esto como impulso, retroceso, y acá van a empezar a tener los errores. Todo este tramo de acá no hizo completamente nada en el precio. Acá hay dos pausas. Una que
tiene pintas de impulso en un principio, pero no es, o no termina siendo un impulso, porque no llega a ningún nivel de retroceso real. Muchos utilizan el 23.6, pero el 23.6 en realidad es más bien una pausa, porque un 23% de retroceso no es algo eficiente para hacer retroceso o para que el precio tome nuevamente velocidad. De hecho, no lo describe la idea de Fibonacci en sí por sí sola. Acá normalmente si hay un 23.6, eso estamos hablando de que en realidad está haciendo una pausa más que un impulso, o mejor dicho, más que un retroceso. Después nos vamos a encontrar con este pequeño tramo, pero si nosotros evaluamos este pequeño tramo, fíjense que vamos a tener lo mismo. Si no describimos esta primera etapa como impulso, notablemente el inicio de todo este impulso va a estar acá. Por ende, el nuevo máximo o el máximo real va a estar en esta zona. Suavemente sucede lo mismo. ¿Qué empieza a pasar con este proceso? Lo que me está describiendo es que realmente tampoco finalizó todavía el impulso. Solamente está pausándose, en este caso una pausa por medio de una compresión, y luego venimos a este punto, que es lo más probable. Nuevamente que nos encontramos que en realidad solamente se está pausando el precio o está descansando. Los descansos normalmente no son retrocesos, o mejor dicho, los descansos en realidad no son retrocesos, pero evalúan la continuidad de la tendencia. Ahora va a venir el segundo error, aclaro más que nada para los que ya conocen un poco la teoría. Después, cuando tengo terminado de trazar, voy a trazar en esta parte. Que me voy a encontrar con primero un intento de rechazo en 50 y luego finalmente un rompimiento de 61.8 con violencia. ¿Qué me está indicando eso? Me está indicando que acá ya hay problemas fuertes. La gran mayoría comete un error muy grave con Fibonacci, que es pensar que en estos niveles el precio va a rebotar. En estos niveles el precio, digamos, o mejor dicho, estos niveles representan un punto en la estructura donde es válido comenzar a intentar de buscar testeo, pero no necesariamente van a ser los niveles más fuertes. De hecho, algo muy común que se dice en la teoría de Fibo es que el 61.8 es el nivel de rebote más fuerte y en cierta medida está bien, pero hay que tener un pequeño reparo con eso, que ¿es cierto que el 61.8 es el nivel más fuerte para rebotar? Sí, pero también es el más fácil de que se rompa. ¿Por qué? Porque es el nivel donde la tendencia o el impulso, mejor dicho, retrocedió ya demasiado, retrocedió un 61%, casi un 62%, lo que significa que se consumió una gran parte, vamos a decir aproximadamente 2/3, un poquito menos de 2/3, de lo que es la tendencia en sí, o el impulso en sí, mejor dicho. Significa que ya el mercado aceptó bastante de que el precio está caro. Normalmente un 61.8 expresa cuando empieza a morir la tendencia. Si fuera un rebote al 38.2, lo que nos expresa es que por más de que es un nivel que no tiene tan buena resistencia, como sí lo va a tener el 61.8, donde normalmente el mercado va a pensar que hay que esperar un poco para confirmar si va a ser bajista y todavía queda un vestigio alcista o, valga la redundancia, conviertan en sentido bajista o cambien de sentido, digamos, en caso de una tendencia bajista, va a empezar a perder, digamos, cierta fuerza la venta dentro del entorno de una tendencia alcista, por más de que haya mostrado un rechazo a ese movimiento en sí. ¿Qué es lo lógico? Por más de que muchos buscan un testeo y un rebote en el 61.8, es válido pensar en un rebote muy eficiente si estoy mirando en una temporalidad bastante mayor. Por ejemplo, yo ahora estoy en 15 minutos, obviamente estoy un poquito alejado todavía, pero si veo en un minuto un testeo al 61.8 con un rebote o con un intento de gatillo o una corrección en un minuto, normalmente sí va a darme un cambio. O por lo menos algo que puedo aprovechar en binarias. Normalmente en Forex no es lo más recomendable, pero en binarias se podría aceptar. Obviamente va a tener un nivel de riesgo mayor que tomar un impulso de tendencia. Normalmente FIBO se utiliza, por ejemplo, para operar a 5 minutos. Lo más común es que lo utilicen en temporalidades de 5, que miren los impulsos de temporalidad de 5 minutos para las velas, por una cuestión de que 15 minutos va a ser muy extendido y le va a dar muy poca cantidad de operaciones. 5 minutos le va a dar un poco más de cantidad de operaciones, pero con una buena o un mejor resultado, una mejor probabilidad, digamos, para buscar los, digamos, rechazos del precio o los gatillos en una temporalidad de un minuto. Lo que sí no recomendaría mucho es utilizar FIBO en un minuto para
pensar en operar a 5 minutos de cierre, porque normalmente no va a ser lo más eficiente, y además porque los rechazos los vamos a estar viendo en la misma temporalidad y comúnmente vamos a tener mayor cantidad de fallos. No quita de que la teoría sigue cumpliendo, pero la probabilidad de fallo aumenta bastante. Déjenme pensar si me olvidé alguno de los detalles principales de FIBO. FIBO, bueno, los niveles que no son específicamente soporte o resistencia, accionan así, pero no necesariamente siempre van a rebotar. 61.8 que no es el nivel más fuerte, sino que no es el nivel que proporciona mayor velocidad exactamente. Ahí estaríamos. Principalmente, un último detalle, para marcar FIBO, lo recomendable es que primero entiendan bien la estructura del precio. Cuando entienden bien la estructura del precio, Fibonacci sale mucho más fácil. ¿Por qué? Porque entienden bien cuáles son los impulsos o dónde están en los impulsos localizados. Notablemente algunos van a tener un poquito más de dificultad para encontrarlo. Yo siempre decía que con el 23.6 pueden determinar dónde están las pausas. Hay un poco de teoría que en realidad hay que complementar a eso, pero de todas formas es una forma rápida y fácil para uno que recién inicia. Luego se puede profesionalizar obviamente muchísimo más. Una consulta que no tiene nada que ver con binarias. ¿Cuál es el motivo de la bajada del dólar blue? Y analizando BTC USD, es probable. El motivo de la bajada del dólar blue verdaderamente es un dólar libre, principalmente porque está referenciado al dólar del mercado, o digamos que podríamos darle una referencia a lo que sería el contado con liqui y el dólar bolsa, los cuales también bajaron, y normalmente el mercado lo sigue un poco, como para tener una referencia principalmente. Lo segundo es que tenía que hablar Guzmán en estos días. Hoy dieron una noticia de que incrementaron reserva por medio de unas opciones financieras que en realidad disfrazaron unos bonos como opciones, mejor dicho, disfrazaron unas opciones financieras como bonos y dieron una sensación buena. El tema es ver cuánto tiempo pueden hacer durar esa sensación buena, si lo pueden sostener. En principio, bien, es un punto a favor para Guzmán que logró por lo menos generar una cierta conformidad en el mercado, o al menos lo puso en tiempo de espera. Mínimamente tiempo ganó. Y en cuanto al BTC, particularmente rompió los 12.000 ya hace rato. Habíamos visto un intento de testeo que tenía que testear cercano a los 12.500 luego de la ruptura. No recuerdo si llegó exacto, me parece que rebotó un poco antes, si llegó a 12.600. Se está enfilando a los 14.000. Tendría que ver el gráfico para saber si ya llegó, pero el punto clave actualmente es el 14. Si rompe los 14.000 va a ser muy poco probable que lo puedan frenar. Obviamente el rompimiento tiene que ser en vela diaria, no en una temporalidad inferior, porque no serviría de mucho. Pero normalmente es muy probable que mantenga la tendencia alcista, al menos si sigue con la fuerza que viene, tiene para rato. Hoy estuvo cercano a los 14, así que es probable que lo haya testeado en algún momento, hay que tener un poco de cuidado ahí. Bien, Emi, denme 2 segundos, que toqué mal ahí. Bien. ¿Puede mostrar un impulso en esa gráfica? Sí. Principalmente acá tenés, en líneas generales tenés dos impulsos. Tenés el primer impulso que es este. Vamos a medirlo, lo voy a mostrar de la forma fácil. En primero, impulso es, pero capaz que acá se va a poner un poquito más específico. Primer impulso. Ahora voy a mostrar el por qué esto podría llegar a confundir un poco. Que no fue el caso particular, logra hacer un retroceso bien. Sin embargo, acá este se pudo haber presentado confusión un poco. Estos serían los dos impulsos principales. El por qué este lo considero impulso. Principalmente porque no tengo forma de generar ni un rango que describa esta pausa, ni una compresión que describa esta pausa. Al no poderse formar un triángulo o un rango, lo estoy haciendo lo básico porque sé que hay personas que nunca vieron nada de análisis técnico y no los quiero confundir, pero en principio, por una cuestión de que no hay ningún triángulo que se haya formado ni un rango, básicamente acá era imposible que hubiera una pausa en sí. Fue un proceso confuso, todo retroceso va a ser un proceso confuso, pero no hubo ningún triángulo que pueda describir este movimiento, este pequeño movimiento, este tramo de acá nada más, ni una pausa. En cambio, fíjense que, o ni un rango. Acá hay un pequeño ranguito que no lo van a poder observar, obviamente, como normalmente se describe teóricamente el rango, porque las pausas tienen esas trampitas, por eso esto es un poquito más complejo. Y acá particularmente había habido un triángulo que podía describir esta idea de movimiento. Disculpen la falta de pulso, pero bueno, a ver, vamos a dibujarlos un poquito mejor.
Déjenme recordar dónde está. Acá. Bien. Básicamente por el enlace de estas puntas se había formado o se hizo en una formación de triángulo, da una determinación de pausa. Y si lo queremos ver de una forma muy simplificada, obviamente tirándolo o llevándolo a un contexto muy básico, como para alguien cuando recién quiere iniciar y poder describir mejor esto sin tener tantas complicaciones, lo ideal, yo normalmente se lo quito, pero vamos a agregarlo por ahora, 23.6, este nivel viene por defecto en Fibonacci, siempre que teste el 23.6 suele ser pausa. Es muy poco común que un 23.6 sea retroceso. Hay algunos casos excepcionales, pero normalmente el 23.6 implica pausa. Siempre obviamente voy a describir lo mismo. Cuando uno está haciendo análisis técnico, hay teorías muy simplificadas y cada teoría se va agregando pequeños detalles. Si nosotros vamos a lo fácil y utilizando solamente la herramienta de medición de Fibonacci, si testea un 23.6 y genera rechazos, y más como es en este caso que genera 2 rechazos al precio o 2 rechazos al nivel, lo que nos está mostrando principalmente es un intento de pausa. Si además podemos describir que hubo una formación, por ejemplo, de triángulo, ya la pausa es muy probable. ¿Qué es lo que pasaría si rompiera el 23.6? Ya tenemos que pensar en que hay un problema ahí, o por lo menos no estaría siendo lo ideal pensar en una pausa. Mínimamente tenemos que esperar que se dé el retroceso. No sé si alguien quiere que explique bien cuál es la función de retroceso o impulsos, alguien que haya quizás recién iniciado y no lo comprenda, pero principalmente si vamos, por ejemplo, a este caso, nos vamos a encontrar con que ¿cómo inicia todo el proceso? Inicia con un pequeño retroceso al 23.6, muy pequeño, que en realidad esto es antes de la punta, así que acá hay que tenerle un poco de precaución con el concepto. Pero vemos una idea de mechas en 23.6, vemos que acá intenta de testearlos, o intenta por lo menos de utilizarlo como nivel, pero finalmente lo logró romper y lo testea por debajo. Nos induce a un retroceso. Y el error más común está en querer tomar intervalos cercanos a esto como idea de compra. Hay un porqué se podría llegar a aceptar, pero también hay algo que lo va a sacar, que son los gatillos. Son básicamente los patrones de cambio de sentido. Lo que tiene que evitar que cometan errores acá son los patrones de cambio de sentido y los patrones de cambio de tendencia en una temporalidad inferior. No normalmente lo que es en sí que haya dejado una mecha, por ejemplo, o que haya solamente tocado el nivel, no significa nada si no hay un patrón que lo corrobore. Y para los que no lo conocen, los patrones básicamente son formaciones gráficas o configuraciones de velas gráficas que nos están estadísticamente diciendo que en cierta cantidad de, eh, digamos, un cierto porcentaje de las veces que ellas se presentan, van a formar o van a determinar un movimiento con cierta exactitud. Simplificadamente, el análisis técnico no se basa en predecir la totalidad de los movimientos, se basa en darle una probabilidad a un movimiento. Y lo que nosotros tenemos que buscar es, obviamente, los movimientos que tengan alta probabilidad y sacar los que tienen baja probabilidad. Por eso hay una frase muy típica en el mercado que se dice que el 90% del tiempo se está analizando. Obviamente eso es una variable, no es un número exacto, pero es una forma de expresar de que normalmente hay que esperar movimientos o hay que esperar que se den las circunstancias en las cuales tengamos la estadística a favor, y por eso es que se utilizan los patrones de cambio de sentido, los patrones chartistas, revisar todos los triángulos de formaciones o mismo también herramientas como Fibonacci para generar un conjunto de teorías que nos permitan entender que realmente ahí aumentó la probabilidad de que se dé un movimiento. Hola, por favor, explica cómo visualizo el retroceso. Ok, perfecto, ahí vamos con eso. Excelente. Bien, en principio, no existe en ningún mercado que tenga cierta libertad a la oferta y demanda. Primero, en principal, no existe casi ningún mercado totalmente liberado a la oferta y demanda. Lo único que hoy en día se podría dar el lujo de tomar ese título es básicamente las criptomonedas. Todo lo demás tiene un cierto, digamos, un cierto color de que hay un poquito de juego o tiene un poquitito de manipulación y no es totalmente oferta y demanda. Obviamente divisas no está fuera de eso,
o no queda alejado, queda muy alejado de ser totalmente liberado de oferta y demanda. Pero si nosotros tenemos un mercado que tenga un buen grado de libertad dentro de lo que es oferta y demanda, que realmente lo controle el mercado, vamos a estar hablando de que siempre va a haber una puja entre compradores y vendedores. ¿Qué pasa con esta idea de puja, con esta idea de que muchos van a querer vender y muchos van a querer comprar? Van a generar un movimiento en el precio. Si nosotros ponemos en una balanza, por decirlo de una manera, siempre vamos a estar evaluando una balancita, imagínense la balanza de justicia, por ejemplo, en el cual tengo la oferta por un lado y la demanda por el otro. ¿Qué pasa con esto? Pasa que siempre hay pesos que se van cargando constantemente de un lado y del otro. Pero también al mismo tiempo, esta balanza, o ambas balanzas, tienen un pequeño orificio en donde esos pesos también van saliendo de a poco. ¿Por qué? Porque el que colocó una orden, por ejemplo, en 1.186, es muy probable que coloque quizás una orden más en 1.188, pero ya en los 100 o en el 1.192 ya no está colocando más dinero. Al no colocar más dinero, no le suma peso a esta balanza. Pero los que estaban vendiendo sí le están sumando peso. Llega un punto en donde los compradores, en este caso, digamos, los compradores serían la demanda, para aclarar, eh, llega un punto en donde los compradores o los vendedores tienen que empezar a ceder terreno porque el capital no es infinito. De hecho, si el capital fuera infinito, no habría o no existiría mercado. Pero principalmente como hay una cierta cantidad de capital que se puede invertir o cierta capital que se va a invertir y ciertas razones por las que se tienen que generar los movimientos, sean decisiones políticas, cuestiones comerciales particulares, vamos a generar siempre o siempre se va a generar un movimiento a favor de lo que necesita el mercado, sea que aumente la demanda o sea que aumente la oferta. Cuando el mercado es normal, en algún momento descansa, alguna de las dos partes empieza a decidir esperar a ver qué va a pasar. Por ejemplo, algo que podríamos, si quieren, graficarlo con la idea del dólar blue en Argentina, es cuando hay mucha demanda, el dólar blue se va a disparar. O el dólar en sí, el dólar bolsa, el dólar blue, el dólar contado con liqui, por ejemplo, se van a empezar a disparar. Por una cuestión de que hay exceso de demanda o hay una demanda. No es la única función por la que suben, pero sí es una de las tantas. Si hay mucha demanda y hay poca oferta, notablemente los precios tienen que aumentar porque no podemos o no tenemos con qué abastecer a la cantidad de personas que quieren dólares. Por ende, necesitamos sí o sí salir a subir el precio para que sea menos la cantidad de gente que pueda adquirir esos dólares y poder abastecer al mercado realmente. Ahora imaginemos que de la nada todos empiezan a vender los dólares. ¿Qué pasaría? Básicamente que cada uno de los que va a vender los dólares se va a desesperar por venderlo, cada vez van a empezar a pagarlos menos y normalmente el mercado lo va a llevar hacia abajo. Esto es una descripción un poquito más con el caso de Argentina. ¿Qué pasa cuando hay o qué pasa cuando se generan estas ideas de movimiento? Cuando un movimiento inicia, normalmente va a ser intenciones de compra para una tendencia alcista, la demanda ganando, un impulso, y muchos de lo que ya ganaron y verdaderamente solamente lo toman como inversión, o mismo su comercio o su necesidad por el cual adquirieron ese activo, piensen que estos son activos de necesidad. En fin y en cabo, estamos principalmente en divisas, estamos operando con euro, con dólar. Si operáramos, por ejemplo, con commodities, por ejemplo, petróleo, oro, son necesidades para manufactura, para cualquier tipo de sección industrial, mismo para el consumo de las personas. O sea, es mercado, siempre se necesita para algo algún activo. Por ende, se va a generar un impulso. Una vez que lo que está generando ese movimiento, la razón que está generando ese movimiento, tiene que descansar porque necesita un nuevo acuerdo comercial o porque necesita, imaginemos, por ejemplo, que el que está necesitando oro es China, entonces el horario del oro, o el horario de China, mejor dicho, hace que suba el oro, pero luego en Europa no hay demanda, por ende hay mucha gente queriendo vender oro, el precio va a comenzar a descender su precio, porque ya no tengo quien esté demandando tanta cantidad y va a necesitar bajar para poder, digamos, abastecer al mercado. ¿Qué significa el retroceso, fin y en cabo? Significa el descanso del precio de una manera un poquito más profunda. Para diferenciarlo de la pausa, es el descanso de una manera más profunda. Lo único que está haciendo es buscar que nuevamente se genere esa demanda
para realmente, o dónde está esa demanda, para realmente poder continuar esa tendencia, para realmente poder seguir su movimiento. En fin y en cabo, lo que se trata un poco la idea de impulsos y de retrocesos es que un movimiento se va a generar hasta un momento en donde realmente ya la demanda empieza a pensar que hay que o esperar o tenga la necesidad de esperar por algún motivo. Imaginemos primero el caso más simple. Espera para ver qué pasa, para ver si realmente tiene intención de seguir subiendo. Si ve un retroceso pausado, que no es muy profundo, que no hay mucha gente que quiera vender, comienza a incrementar nuevamente la demanda. En cambio, ¿qué pasaría si nosotros nos encontramos con que todo un movimiento de la nada cae de golpe, que esto normalmente se le determina clímax? Lo que nos está diciendo es que realmente casi nadie confió en que esto subiera o que siguiera ese camino y que la demanda desapareció en cuanto el precio ascendió demasiado. Mismo caso contrario, que la oferta desapareció cuando el precio cayó demasiado. Por ende, acá no hay retroceso en sí, y esto es en el caso del clímax es una particularidad del mercado que no suele presentarse muy habitualmente, de vez en cuando se presenta, pero no es lo más habitual, y es algo que no es operable en un principio con, digamos, una buena probabilidad de fondo. De alguna manera un poco más predictiva se puede llegar a lograr, pero normalmente no es lo ideal y no es lo más recomendable. Más que nada porque pretender que desaparezca la oferta y la demanda de un instante al otro es lo menos habitual. Sucede de vez en cuando, pero es lo menos habitual. Imaginemos ahora lo que veníamos con la idea de impulso y retroceso. Si nosotros, ¿qué nos sucede? Solamente retrocede un 30%, como estábamos explicando con FIBO. Nos está diciendo que todavía la demanda tiene fuerza y acá genera rechazo y muestra agotamiento de la oferta. ¿Qué pasa? La demanda nuevamente empieza a ganar. En fin y en cabo, el retroceso es un descanso profundo de una tendencia o de un impulso de la tendencia. Cuando los descansos son extremadamente profundos, lo más probable es que empiece a tender a cambiar la tendencia, que empiece a ganar la otra parte, que en vez de ganar la demanda empiece a ganar la oferta en el caso de una tendencia alcista y que en vez de ganar la oferta gane la demanda en el caso de una tendencia bajista. En principio, la idea de retroceso es como una pausa en el precio o un descanso en el precio, es confirmar niveles, es confirmar valores para poder seguir su movimiento o corregir su movimiento. Cuando estoy hablando de una pausa es algo un poquito más particular. La pausa es la mejor definición de descanso que existe. ¿Por qué? Porque el nivel no lo bajan y lo que ven es que en realidad sigue habiendo demasiada demanda, pero por el momento solamente la está esperando y la oferta deja de existir en el caso de una tendencia alcista. O sea, si hay un descanso de la demanda dice, bueno, prefiero esperar, voy a dejar de comprar, espero a ver qué pasa, volvemos en unos instantes. Y la oferta decide que no, que considera que no tiene que ofertar nada, no quiere vender, entonces continúa. Esto, por ejemplo, si viéramos en un caso muy aislado, digamos, podría describir lo que pasó entre jueves y viernes, si mal no recuerdo. De hecho, está pasando casi todos los viernes con el dólar blue acá en Argentina, el cual, por ejemplo, el miércoles pasado estaba en el entorno de los 170 y pasó a 190, 170 y pico, y pasó a 190 en 3 días. No tuvo caída, no, en ningún momento fue que quiso caer. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en este momento? Generó una caída. Estábamos en 190 ayer y hoy estamos en un entorno de aproximadamente 180 y algo. Básicamente generó una caída, generó un retroceso. Hay dos puntos. Si ahora incrementa nuevamente la demanda, el precio va a volver a subir o es muy probable que vuelva a subir. Si el miedo porque el precio caiga incrementa o sale mucha gente a venderlo o se genera mucha oferta de dólares en la calle, normalmente el precio va a seguir cayendo. ¿Cuál es la función? Primero, la idea de estructura, que básicamente la estructura se describe por los mínimos y máximos que se van formando, sumado, digamos, o como materia de compresión, sumado a los triángulos que se van formando, las compresiones, los rangos que van presentando, nos permite entender bien si el precio va a girar o no, o si realmente quién es el que está ganando, quién se está parando mejor en esa balanza en cada momento. No sé si ahí lo expliqué, Amaris, si se entendió más o menos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Mientras.
Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien. Vamos a ir haciendo lo siguiente. Ahí yo estuve presentando un poquitito el cambio de tendencia. Bien, el cambio de tendencia principalmente lo que significa, teóricamente el cambio de tendencia es el rompimiento de una estructura que, por ejemplo, podía estar siendo alcista y cambia a sentido bajista. Esa es la definición exacta. Ahora, ¿cómo ver realmente un cambio de tendencia? La primera idea de cambio de tendencia o el primer punto donde tenemos que encender las alarmas que puede cambiar la tendencia es cuando los retrocesos son muy profundos. Segundo punto es qué formación empieza a dejar. Cuando una tendencia cambia tiene 4 formaciones posibles dentro de lo que es un sentido. Vamos a poner primero el sentido alcista para hacerlo simple. La primera posibilidad es una falla, la segunda posibilidad es una trampa, la tercera posibilidad es un hombro cabeza a hombro y la cuarta es un clímax. Esta última es inoperable o no se recomienda operar porque solamente se podría operar de manera predictiva. Y estas tres son las de mejor, digamos, valor. Sin embargo, yo prefiero siempre describir de una única manera, que es encontrar M's. ¿Por qué? Porque en fin y en cabo esto es una M, esto es una M y esto es una combinación de las dos M's. Tengo la primera M en este tramo y tengo la segunda M en este tramo de acá. ¿Por qué me interesa en realidad la idea de encontrar M? Porque si yo vengo de ver un retroceso eh, muy amplio, digamos, y además me encuentro un rechazo, un nivel que no permite que el rompimiento de los máximos, en este caso, continúe, o que el rompimiento de los máximos, la trampa es un poquito más difícil de ver, pero los rompimientos de los máximos no son eficientes, voy a poder entender mejor el proceso. Hay dos formas de operar en el momento de ver el cambio de tendencia. La teóricamente conservadora y la que es un poco más agresiva. La agresiva va a empezar a tomar operaciones en estos tramos y la conservadora va a esperar que rompa este mínimo, por ejemplo, de acá, para hacer un testeo y luego continuar. Esta zona de acá se le determina flip y es básicamente el punto, digamos, donde ya la estructura no está siendo funcional y normalmente o regularmente vamos a tener una probabilidad mucho más elevada de estar del lado correcto de la tendencia. En el caso del hombro cabeza a hombro, tenemos dos líneas principales. La primera es la línea de hombros y la segunda es la línea de flip. Muchos toman operaciones acá, aunque teóricamente eso no es lo más conservador, porque el punto que realmente rompe la estructura es el flip, y acá es donde se cometen la mayor cantidad de errores, porque cuando estamos en este proceso, regularmente suele ser un proceso psicológico del mercado, que es una pausa, pero disfrazada, se puede evaluar, pero verdaderamente es bastante más complejo. No está mal, igual de todas formas, utilizar la línea de hombros como una referencia para colocarse en el sentido probable del proceso. Sin embargo, la realidad es que es un poco más arriesgado, es aceptado, pero tiene una probabilidad un poco inferior, o bastante inferior en realidad, que tomar operaciones en lo que es el rompimiento final del flip, que el flip es el de acá abajo. Siempre el flip piensen que es el mínimo o en el caso inverso, vamos a pensar la M, la W en este caso, el flip sería el máximo en vez de los mínimos. Y en el caso de un hombro cabeza a hombro invertido, disculpen mi dibujo, al revés son un poquito peor, pero el flip estaría también en los puntos máximos. Una aclaración importante, en el caso de los hombro cabeza a hombro, no necesariamente siempre los flip o la línea de hombros va a estar en perfecto o en una horizontal, mejor dicho, sino que tranquilamente esta línea puede estar inclinada y por eso normalmente los hombros cabeza a hombros son bastante más complejos de observar que pensarlo simplemente como Ms o Ws. Regularmente está perfecto evaluar esto porque es correcto y es, digamos, una estructura o una formación en el precio que realmente se respeta. Sin embargo, normalmente cuando uno recién comienza es más fácil evaluarlo solamente o simplemente como M's y W's para no generar la confusión de cuando el proceso se inclina, cuando el proceso todavía le queda un remanente de fuerza. Entonces, básicamente, cuando vemos M's y W nada más,
tiende a ser mucho más fácil para alguien que recién inicia. El hombro, cabeza a hombro es bastante más complejo de ver y mucho más en el gráfico. En la teoría es muy fácil de observarlo, pero en los gráficos se complica bastante más. Y suele ser bastante fácil reemplazarlo o, digamos, darle un placebo de utilizar solamente las M's y la W. No quita que obviamente el evaluar correctamente un hombro cabeza a hombro, por ejemplo, es mucho más eficiente que solamente estar mirando la M y la W, pero normalmente es bastante más complejo de observar, o de encontrar, mejor dicho. ¿Cómo es el tema legal para retirar por cuenta bancaria? Me gustaría aclarar ese proceso. Bien, el principal problema que tenés con cuenta bancaria es que sí, podés bajar los dólares, no hay ningún problema. Podés retirarlos, no hay ningún problema. Y en cuanto a declaraciones, tenés dos formas. La primera, que en el caso de IQ no vas a poder hacerlo, en el caso de binarias, si es un broker de Forex sí. Lo primero que tenés que hacer es o pedirle al broker una carta de declaración, que es ganancia por inversiones, en el cual solamente pagaría lo que son los impuestos a la renta financiera, que no me acuerdo ahora el entorno en que estaba, pero creo que está entre un 3 y un 6% aproximado. Obviamente después de eso tenés que pagar todos los impuestos de la nación, como corresponde. Y en caso de que, por ejemplo, sea retiro de IQ directamente al banco, también no hay ningún problema, podés hacerlo. Y si no te pueden dar una carta, lo que tenés que hacer es una declaración jurada eh, de tus activos, en donde vos lo que vas a pagar es la declaración jurada o el monto que corresponda a tu capital. Lamentablemente no es tan simplificado y honestamente son la gran mayoría de los que evitan declararlo o lo declaran por medio de declaración jurada, porque de esa forma evitan bastante más los impuestos. Hay algunas trampas más, pero haciéndolo de una manera legal y correcta, esa sería la forma. Obviamente que si es un monto bajo, no va a llamar la atención. Ahora, si retirás 10.000 dólares todos los meses a tu banco, notablemente el banco te va a pegar un llamadito de atención y vas a tener que hacer una declaración jurada como mínimo. Más que nada para ver de dónde procede el dinero. En realidad, honestamente, no les interesa tanto de dónde proceda. Les interesa que pague los impuestos, más que nada. Si haces la declaración jurada, después no pasa nada. ¿Qué temporalidad las puedo identificar de mejor manera? Eso depende también un poco de lo que vas a estar buscando. Si vos buscas, hay dos puntos principales cuando uno va a hacer un análisis. El primero es entender el contexto en el que estoy y el segundo es entender el escenario de mi operación o de mis posibles operaciones. El contexto donde estoy lo voy a evaluar en, por ejemplo, temporalidades para binarias, hablando de binarias, temporalidades de 15 minutos, como máximo, porque verdaderamente una temporalidad mayor es un proceso de más de un día, entonces no terminaría siendo efectivo evaluar un contexto tan grande. Una temporalidad de 15 minutos te dice un poco el movimiento que va a tener en esa sesión y mismo ese día, por ende te da un contexto de hacia dónde está orientado el mercado en todo el tiempo que vos vas a estar operando. Si vos lo que querés buscar es un escenario, regularmente lo ideal va a ser que lo busques en un minuto, mismo también en 5 minutos. La de 5 minutos o la M y W en 5 minutos lo que te van a indicar es, bueno, deja de pensar en el sentido que venías pensando y cambialo. Y en un minuto te va a indicar que tenés ahí una posibilidad de operación, siempre y cuando se dé con un patrón de cambio de sentido. Normalmente las de un minuto te sirven para cuando se dan en procesos que son un retroceso de la temporalidad siguiente, por ejemplo, si estás viéndolo en un minuto, en 5 minutos. Dame un segundo, voy a poner ahí en silencio el micrófono que está haciendo interferencia. Bien. Tendría que haber máximo y mínimo. Bien. En cuanto. Deme 2 segundos, me perdí. Ahí está. En cuanto a las operaciones ganadas y perdidas diarias, ¿cuánto es el máximo y mínimo al día para operar? Bien, en realidad no tenés un límite establecido y eso depende de qué es lo que quiera buscar. Vos tenés dos formatos. Normalmente, bueno, esto que voy a decir va a ser un poco criticado, o si me escucharan más de uno me criticaría un poco. Pero vos tenés dos formatos. El primero es querer ser conservador y buscar algo a largo plazo, y el segundo es el querer buscar ganancia rápida. Si vos querés hacer una inversión real, obviamente cualquier persona te tendría que aconsejar algo conservador y a largo plazo. Binarias carece un poco de conservador o no es extremadamente conservador, no es una planificación o no es para invertir grandes capitales, sino que para invertir capitales relativamente pequeños y normalmente tener un porcentaje de ganancia mayor.
lo que se hace normalmente es hacer una gestión igual conservadora para que principalmente la psicología no se afecte tanto. Si vos querés hacer algo conservador, duradero, por más de que entendés que obviamente va a reducir la posibilidad de la ganancia o no va a ser tan exorbitante la ganancia, lo que vas a estar trabajando es en no más de 3 operaciones, como mucho, por día, 4 si se quiere, y vas a dedicarte a una sesión, por ejemplo, Nueva York o puede ser también tranquilamente Asia, puede ser este horario, pero solamente te vas a dedicar a una sesión, 2 horas, máximo 3 horas, más de eso no, normalmente son 2 horas, es muy raro que se opere más tiempo, y no vas a buscar más de 3 4 operaciones con el mayor nivel de probabilidad posible, te vas a ir, no vas a operar más. Eso es algo a nivel conservador. Conservador en operatoria, perdón, conservador en lo que es análisis. En operatoria es otra cuestión. Después, en el caso de lo que es algo un poco más agresivo, si me dijeras quiero hacer 10 operaciones por día, no está mal, pero tenés que entender que vas a poner no más capital, sino que vas a poner mayor riesgo a la cuenta o tu probabilidad de tener alta efectividad va a bajar. Normalmente, si sos consistente, vas a tener un resultado mayor, pero el agotamiento mental es muy grande y no suele ser algo rentable a largo plazo. Normalmente en un mes vas a empezar a tener problemas porque no vas a poder mantener la concentración, sumado a que el estrés va a ser demasiado grande. Y muchas veces vas a tener la mala costumbre de tomar operaciones muy predictivas. En cuanto a lo que es después, sumando a lo que es cantidad de operaciones, después vas a tener la parte más de operativa, que ahí es donde se define un poco realmente cuál va a ser un poco más tu estilo. En operativa, por ejemplo, ya que va a venir también al tema, no recomendaría nunca invertir más del 1% que estás colocando de monto inicial. Si vos colocaste $100, bueno, hacer operaciones con $1, $2. ¿Por qué? Básicamente porque si vos operás con $1 por operación teniendo 100, la probabilidad de que te fundas es casi nula. ¿Por qué es casi nula? Porque necesitarías perder 100 veces para perder. Por ende, es muy poco probable que no lo logres. O es muy poco probable que no sostengas rentabilidad. Si yo invierto, tengo $100, invierto con $10. Tengo 10 posibilidades. A la 10ª oportunidad que perdí, o sea, 10 operaciones seguidas que perdí, es muy poco probable, tampoco no es lo más probable del mundo, pero cuando hay estrés o no manejas bien la psicología, se puede dar. Y normalmente eso suele ser algo que tiene una probabilidad de pérdida muy alta. Lo aconsejable siempre es no trabajar con más del 1 o 2% del capital. Obviamente depende de las condiciones de cada uno y de lo que esté buscando cada uno, para un estilo más conservador. Y si uno quiere hacer algo un poquito más agresivo, no recomendaría que pasen lo del 5%. A partir del 5% es estar haciendo una apuesta, porque realmente ya ahí es baja o baja muchísimo la probabilidad de tener buen resultado a largo plazo. Después podría venir otra persona y decirme, bueno, yo tengo una capitalización o quiero invertir en total $1000, pero quiero hacer algo más agresivo. Lo que podrían hacer es únicamente de esos $1000 que tienen la capacidad de invertir 100, operar sí con un 5 o 6%, o inclusive hasta un 10, aunque sería muy agresivo, y básicamente lo único que están haciendo es arriesgar el 10% total de su capital. No están arriesgando el 100%, están arriesgando el 10%. Y de ese 10 por operación están arriesgando el 10%. Significa que en realidad lo que están arriesgando es un 1% de su capital. Pero en principio les va a dar un rendimiento mayor y pueden, digamos, derivar el resto del capital a algo con un nivel más estable y con un nivel de riesgo mucho menor, en donde puedan tener algo más estabilizado. Normalmente eso es lo más recomendable. Cuando uno recién inicia, normalmente va a iniciar siempre de la misma manera, poco capital en binarias y regularmente intentando de combatir la psicología de fondo, que es la parte más compleja realmente, o una de las más complejas del trading, que es combatir el no tomarle revancha al mercado, esperar realmente y tener la paciencia de ver, o mejor dicho, de esperar que se den cada uno de los movimientos y cada uno de los escenarios que nos pueden dar rentabilidad, saber que va a haber días que no van a tener que hacer operaciones. Ejemplo, bueno, ya estamos bastante cerca de uno de los días que no se puede operar binarias. O si operan binarias el riesgo es muy elevado. ¿Cuál es el día? Es el primer viernes de todos los meses. Primer viernes de todos los meses se presentan en NFP, operar binarias ese día es prácticamente una sentencia de perder capital. Es muy poco probable, o la probabilidad de beneficios en esos días se reduce porque la volatilidad es muy elevada. Entonces hay que entender que cuando
el mercado no está dando algo que puedan reconocer de una manera correcta o eficiente, es mejor no estar adentro del mercado. Muchos toman como, o la primera psicología que va a tener la gran mayoría, más que nada para los que recién inician, cuando recién se empieza, el no operar un día puede parecer que están perdiendo el tiempo, que no están ganando dinero, y en realidad lo que tienen que pensar es que un día que no les está mostrando nada eficiente o no están pudiendo reconocer bien los patrones que da el mercado, porque están alterados, porque tienen ruido, porque no lo ven correctamente, eh, ese día, en realidad, si dejan de operar, es un día en el cual no van a perder dinero. Hay que cambiar un poco ese chip para los que recién inician, porque eso es uno de los principales problemas por los cuales tienen defectos cuando recién se inicia. Siempre, aclaración, el máximo y el mínimo en realidad también, un poco de esa pregunta, depende mucho también de qué también tengas entrenada la psicología. Porque en realidad no hay un mínimo ni un máximo. Lo que hay son oportunidades que se van a dar en el mercado. Si vos te pones límites, que esos son límites que cada uno va a poder reconocer, porque por ejemplo yo sé que concentrado en temporalidades bajas, no puedo estar más de 1 hora 20 delante de la pantalla concentrado en temporalidades como para operar binarias. Estoy hablando de ver cada un minuto lo que está pasando en el mercado, o sea, con velas de un minuto. La realidad es que más de 1 hora y 20 no puedo mantener la concentración y de hecho poco probable que logre la hora y 20 completa mantener la concentración. Por ende sé que mi límite es no estar más de 1 hora 20 en la pantalla y normalmente un tope para mí es 3 operaciones. Eso lo dicta más el mercado que su operatoria, pero sí está o es muy ideal ponerse un límite. Yo suelo decir máximo tres ganancias y como mucho dos pérdidas, siempre poniendo las ganancias por encima de las pérdidas, eh, para retirarse del mercado. Gané 3, me voy, perdí 2, me voy. No es o no existe el perdí 2, bueno, voy a hacer una más para recuperar alguna de las que perdí. No, si haces una más, vas a perder 3 en vez de perder 2. Es lo más probable. No te va a acompañar la estadística. Después hay también algunas cuestiones psicológicas en el cual si observan bien su historial también les va a dar un patrón eh, en cómo van generando las ganancias y las pérdidas, cómo van sucediendo, y se van a dar cuenta que si buscan en un historial, para los que ya hayan estado operando más tiempo, si buscan en su historial van a encontrar un patrón en el cual, por ejemplo, ganan 3, pierden 2, ganan 3, pierden 3, ganan 3, pierden 2, y se van a encontrar con que siempre hay una cierta cantidad o una cierta estabilidad en cómo se comportan sus ganancias y sus pérdidas. Parece una tontería, pero si lo observan van a ver que lo van a terminar encontrando. Todos o todas las personas que pude ver en todo este tiempo, todos les pasa exactamente lo mismo y todos tienen los mismos patrones. Es muy poco común que eso no sea así. Dame un segundo que creo que alguien estaba hablando, pero tengo el parlante desactivado. Eh, Bueno, bien. Tendría que... Bien, en el tema de parte impositiva, la realidad es que es... A ver, deme 2 segundos, que ahora me entra el retorno. Deme 2 segunditos. Ahí estamos. Ahora me entra mal el retorno. Bien, en el tema de parte impositiva, la realidad es que eso es algo que se evalúa normalmente con un contador. Si no es algo... A ver, no vas a tener problemas por retirar $200 o 500. El problema empieza cuando tenés que hacer retiros grandes o tenés movimientos en flujos muy elevados, que tampoco es un problema. En realidad, mientras que no venga de nada ilícito, lo declarás, haces una declaración jurada o haces algún tipo de facturación, puede ser por carga impositiva, que eso en realidad lo que te va a decir la gran mayoría de los contadores es que hagas o una declaración jurada o una factura a alguien en el exterior. Eh, pero regularmente un broker, como mucho, te puede dar una carta en el cual ratifique que tus fondos son de inversión financiera o que ratifique que son ganancias del mercado financiero. No te va a dar más que eso. El conflicto principal lo tenés cuando, por ejemplo, abrís una cuenta, envías, no sé, $10.000 para iniciar en, no sé, en X y tipo de inversión, y tenés un retorno de 10.000 en el cual si el broker no te otorga una carta que diga que vos invertiste 10.000 y eso es un retorno
de tu capital, vas a tener que pagar impuestos. Y de hecho, esa es la parte más difícil. Y por eso sí, normalmente vas a necesitar un contador en ese momento. Porque lamentablemente, por más de que quizás tengas el conocimiento o quieras, no tenés la capacidad o la posibilidad de firmar algunas cosas o de tener algún acercamiento a algunos papeles. Así que eso, lamentablemente, en esos tramos, un contador es indispensable. Más que nada para hacer las cosas de la mejor manera y no tener conflictos en un futuro. Pero en principio no, depende cuándo estés o cuándo estés generando. Eh, si no es un gran monto, honestamente hoy en día teniendo lo que es cripto, se puede hacer sin ningún problema. Obviamente lo ideal es declararlo porque si no cuando gastas el dinero de algún lado lo tuviste que haber sacado. Pero si es un monto bajo que únicamente va a acompañar o va a mejorar tu forma de vida, la verdad es que lo puedes hacer por cripto, por las billeteras virtuales y nadie te va a reclamar nada. Por cripto no tienen quizás un acercamiento, no saben realmente que lo tenés, en cambio en billeteras virtuales en la mayor cantidad de los casos saben que lo tenés. Así que no, tampoco es algo preocupante. El problema es cuando el movimiento o el flujo es elevado. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Nadie ninguna duda? Básicamente basado en la estructura, se los complicaría un poco explicar todo el proceso, pero básicamente lo único que busco son puntos en donde la estructura o falle o dé respuesta a continuar una tendencia. Un ejemplo, si tenemos, en este caso está intentando iniciar un impulso o está intentando iniciar una tendencia bajista, probablemente le cueste un poquito al principio, pero lo primero que esperaría para tomar una operación sería o un rompimiento efectivo cercano a este punto con un pequeño testeo, muy poco probable igual que se dé en este caso, se lo estoy haciendo a modo de ejemplo. Otra opción hubiese sido tomar una operación si hubiese habido gatillo, que acá por eso me había acercado, porque acá no lo hubo, pero acá si hubiese habido un gatillo, al estar este nivel acá, hubiese sido algo bastante probable, más que nada porque hubiera roto algo un poco más de un tamaño bastante mayor, me hubiese dado una posibilidad, y esto a más largo plazo, o sea, esto hubiese sido más 5 minutos. Si no, lo que tengo que esperar es que retroceda el movimiento de todo este proceso, que en principio esto viene a ser el impulso, que termine de retroceder todo este proceso, seguramente por acá, y ahí buscar una operación. Normalmente el rango de Asia tiende a ser bastante, mejor dicho, normalmente el horario de Asia tiende a ser bastante rangos o tiende a ser bastante pausado. No es lo más habitual visto últimamente, pero debería de ser el funcionamiento regular de Asia. Así que normalmente es un poco más difícil operar con mi estilo en lo que es Asia, porque normalmente tiende a ser más predictivo Asia que por estructura, pero básicamente lo que estaría esperando son testeos eficientes o en las rupturas buscar el testeo y volver a ingresar. Siempre acompañándome de donde esté el contexto, por ejemplo. Si tengo una temporalidad de 5 minutos, veo una tendencia bajista, esperaría solamente opciones bajistas, no me tiraría a hacer compras porque normalmente van a ser pequeños retrocesos que va a tener la mayor y no es adecuado quedarse en contra. Y en el caso ideal o las que mayor valor le doy y más, digamos, mejor eficiencia tienen, es básicamente cuando se ponen en combinación que la tendencia de 15 minutos está alcista, la de 5 está alcista y nosotros en principio nos encontramos en una de 1 minuto levemente bajista. ¿Por qué me interesan más esas? Porque cuando muestre un patrón de cambio de tendencia, la de 1 minuto, se va a poner de acuerdo con la de 5 y con la de 15. Y ahí es donde más interesante se vuelve.
En principio, a ver, una posible entrada. Vamos a volver un poco qué está pasando acá. De todas formas, nada, un detalle que yo al estar hablando no me presté a confusión. Acá está mostrando todo este proceso en 15 minutos. Primero tendría que bajar de temporalidad para evaluar bien lo que había dicho el retroceso, porque en 15 minutos voy a estar esperando hasta mañana, si no. Pero principalmente, a ver, en principio le está costando un poquitito este punto. No es algo grande, en principio el contexto está bajista, o sea, o la temporalidad de 15 minutos está hacia abajo, apunta hacia abajo y tenemos que buscar ideas bajistas. Vamos a ver un poco de 5, aclaración rápida, no estoy haciendo análisis, estoy solamente visualizando los contextos. Vamos a hacer algo medianamente rápido. Bien, acaba de romper este punto, hizo algo bastante eficiente, la salida fue bastante buena, sin embargo le está costando bastante estos niveles. Nada que no esté bien, o sea, realmente fue un testeo al rompimiento acá. En principio lo que tendría que esperar o es un rompimiento de esa zona. Sí, efectivamente. Acá hay dos opciones. La principal, o la que más adecuada considero, estamos todos en idea bajista. Lamentablemente la idea de retroceso, por más de que es probable, está siendo la más difícil de todas. Y en caso de serlo, lo ideal sería buscar una intención, en principio, de que haya un rechazo en estos puntos. O lo mismo, esperar a que se genere un rompimiento cercano a estos puntos. ¿Puedo evaluar o puedo tomar o tener en cuenta que hay un rompimiento en este punto acá? Sí, el problema es que todavía no se despegó lo suficiente como para hacer un testeo y normalmente esto va a dejar una posibilidad de un nivel de riesgo bastante mayor si es que el precio retoma, está difícil que lo haga, pero que retome cercano acá. Un poquito más arriba. Que retome cercano a estas zonas. Normalmente cuando es rompimiento espero que sea un poquito más confirmado o que tome un poco más de distancia. No me gusta darle tanto riesgo a este punto. Si voy a entrada, la gran mayoría en estos puntos de acá va a querer tomar compra. ¿Por qué? Porque va a venir a un piso, porque vieron el doble piso hasta acá y está perfecto. Estaría bien pensado. El problema es que no estaría evaluando lo que está pasando en las temporalidades de errores, en el cual todo está indicando hacia abajo y lo lógico es que si hay un rebote acá no dure demasiado. ¿Puede generar un rango acá? ¿Puede generar una pausa? Sí, puede generar una pausa, pero en principio no es lo ideal. Si voy a hacer algo conservador, tendría que esperar o que se genere un retroceso acá con digamos, con una vela envolvente, por ejemplo, o un martillo, o una estrella a la tercera en este caso, tranquilamente me daría una venta en ese punto, con un nivel, digamos, bastante probable, no ideal, pero bastante probable. Si encontrar un rompimiento de este punto, un leve testeo y un gatillo hacia abajo, básicamente también, y acá tendría una operación muy probable. Si espero hasta este punto y genero un gatillo, también tendría una operación muy probable. ¿Por qué? Porque las tendencias mayores me están diciendo eso. No me lo está diciendo la de un minuto. Si miro en un minuto, lo único que tengo es una pausa y acá hay un rango. Nada más que eso. ¿Y qué pasa con esto? Pasa que la gran mayoría se tienta a hacer compra acá, venta acá, y esto es trading predictivo. Este tipo de trading, cuando vendo acá, compro acá, vendo acá, compro acá, básicamente tiene una efectividad de un 70%, lo cual en binarias no es bueno. No quita de que lo pueden lograr hacer, pero eso es operar con un nivel de riesgo más elevado. Normalmente no sería lo recomendable. De todas formas, voy a hacer una aclaración importante. Yo opero en realidad en horario de Nueva York y Europa, hoy en día mucho más en Nueva York que en Europa, pero los mercados son totalmente distintos. Para Asia, regularmente tiende a tener más efectividad la idea de comprar acá, vender acá, o la idea predictiva. ¿Y por qué sucede que en Asia tiene un poquito más de efectividad? Porque en Siempre hay realidad, hola. un nuevecito. Bien, ¿por qué sucede que acá suele tener un poquito más de efectividad, digamos, el comprar y vender un poco más predictivo? Porque Asia tiene baja volatilidad. Por eso normalmente es muy común que uno que recién inicia tiene mayor efectividad en Asia que en otros horarios. Nueva York es un poquito más complejo. Normalmente está haciendo lo que le dicen la corrección de Europa o lo que le dicen la corrección del mercado, pero no quiere decir que siempre va a estar corrigiendo. Es un horario con mucha más volatilidad, con un movimientos
más profundo y principalmente en la apertura. Y es donde particularmente a mí me gusta un poco más, cuando se generan rompimientos un poco más efectivos con mayores distancias. ¿Horario de Nueva York a qué hora es? Bien, en zona horaria lo voy a decir en el horario Argentina. Y tengan en cuenta que esto cambia cuando cambia el horario venario, perdón, horario de verano, horario de invierno, el horario cambia. En este caso estamos operando Nueva York a partir de las 10 de la mañana, para dar un redondeo, hasta las 4 y media, 5 de la tarde. Ese sería el horario efectivo de Nueva York. Sin embargo, el mejor horario está entre las 9 y media de la mañana y las 12. ¿Por qué? Y es donde se suele decir Nueva York. Primero, porque cuando cambia el horario empieza a las 9, vale aclarar ese detalle. Y segundo, porque Nueva York tiene pre-market o se gestiona mucho la idea de pre-market. Esa media horita antes del mercado, antes del campanazo de Nueva York, es cuando se empieza a posicionar o se empieza a dictaminar un poco la idea del mercado, entonces también es importante o aumenta la volatilidad. Y es importante el horario entre las 9 y media y las 12 porque es la combinación entre Nueva York y Europa. Básicamente está cerrando Europa y está la apertura de Nueva York o el auge de Nueva York. Ese suele ser el horario más ideal o más eficiente en realidad de mercado para lo que es Nueva York. De todas formas, el que tenga la posibilidad de operar Europa, Europa suele ser el más eficiente y el más fácil. Sí, bueno, sí suele ser el más fácil en realidad de operar para la gran mayoría. De hecho, Europa es uno de los horarios más lindos para operar. Yo, bueno, hoy en día, verdaderamente por no tener ganas o también no querer estar a las 5 de la mañana pendiente en Europa, no estoy operando Europa, pero Europa es un horario muy, muy bueno para operatoria, principalmente para Forex. Lo que se suele hacer o es muy habitual es que en esos horarios, para los que hacen operaciones más largas o operan swing en Forex, tienden a levantarse en esos horarios. Mismo yo quizás lo que hago, o mejor dicho, quizás no, lo que hago siempre es levantarme una horita y después me vuelvo a dormir para ver cómo está abriendo o cómo está moviendo Europa. El horario de Europa, todos dicen lo mismo, todos dicen de las 5 de la mañana, como que arranca a las 5 de la mañana. La realidad es que Europa en realidad arranca a las 4 de la mañana, no arranca a las 5, porque el horario de las 5 es de Londres, pero primero que Londres teóricamente, por más de que todavía no está totalmente en papeles, no pertenece más a la Unión Europea, por ende no sería Europa. Y lo otro es que en realidad la bolsa principal de Europa hace rato que no es Londres, sino que es Frankfurt, Alemania, y Alemania arranca a las 4 de la mañana. Así que en realidad el horario de Europa eficiente inicia a partir de las 4. Normalmente los mercados ya tienen por definición que es las 5 y empiezan a mover con mayor fuerza a las 5, pero ya hace mucho tiempo que se viene viendo que los movimientos se están iniciando en un entorno similar a las 4 de la mañana, ya cercanos a ese horario empiezan a iniciar los movimientos. Ese es el horario de Europa y horario de Nueva York entre las 9 y media, sería lo ideal, hasta las 12, perdón, es Nueva York. Nueva York en su apertura, horario, digamos, para operar. Un detalle importante, si es para Forex, verdaderamente después de las 12 del mediodía no es tan recomendable para los que hacen intradía. Los que hacen swing pueden llegar a encontrar alguna opción, pero no es lo ideal estar mirándolo. Para los que hacen scalping, mínimamente esperen hasta las 2 y media, 3 de la tarde y les queda una hora, no más de eso, porque normalmente entre las 12 y media aproximadamente y las 2 de la tarde suele perder mucha volatilidad en Nueva York, descansa demasiado, 2 y media, 3, normalmente hace unos movimientos un poquito más fuertes, y a las 4 y media prácticamente se apagó, ya empieza a dejar de existir el mercado. Igual si quedan alguna duda o quieren recordar los horarios de una manera fácil, lo único que tienen que poner en Google es horarios, mercados, investing y les va a aparecer el calendario, o mejor dicho, la zona horaria, las franjas de cómo se van distribuyendo cada una de las bolsas. Le va a aparecer Sydney, Tokio, le va a aparecer la bolsa europea y le va a aparecer también lo que es la sesión de Nueva York. Bueno, gente, los voy a ir dejando por hoy. Nos estamos viendo mañana. Nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches a todos.